Чепыш орет, там лазит. Сейчас вот. Вон. Я сначала шумел. А! Эй, тихо, тихо, не ломай тут ничего. Ты кто, что тебе? Не надо, не ломай. Господи. Эй! El video que vemos a continuación es de un youtuber ruso, el cual, por supuesto, grabó estas imágenes, donde habría tenido un encuentro con una supuesta criatura. Una criatura bípeda, el cual se asemeja al abominable hombre de las nieves. De esta forma comenzamos el primer capítulo de Enigmas de lo Oculto. De las más de 15 personas que lo habrían visto cerca al valle cordillerano al interior de Rengo y específicamente cerca de los faldeos del Cerro Palomo, se trataría ni más ni menos de un ser mitad hombre, mitad simio, de más de 2 metros de altura. Uno de esos testigos fue Carlos Soto, arriero del sector del Valle de los Huesos, el que lo describió como un ser peludo con una barriga sobresaliente, brazos largos y huesudos, vestido con harapos similares al cuero. Pero lo más llamativo de su testimonio fue que este ser aparentemente brincaba sobre las rocas. Carlos Soto también menciona que en su momento no podía creerlo. La mula que andaba siempre con él estaba aterrorizada. El camino de regreso a casa fue un infierno. Sentía en todo momento que este ser lo venía acechando. Cuando por fin logró llegar a casa, dijo que estuvo más o menos 1 semana y media con una fiebre terrible. Desde aquel momento la voz comenzó a correrse. Periodistas de la Radio Minerva de Rancagua no querían quedar atrás con la información del momento y realizaron el viaje al lugar exacto, donde los lugareños y testigos reafirmaron que habrían visto a este ser, personas que incluso juraban por la Virgen y sus hijos de haberlo visto. Antonio Cárdenas fue el periodista encargado por parte de la Radio Minerva. Su jefe y amigo Jorge Villalón, en tono de burla, le consulta si esto era real o solo una noticia tendenciosa. A lo que Jorge tajantemente respondió: esto es cierto. Tras aquella respuesta, el gobernador de la zona, Ricardo Bayer, facilita un vehículo a los periodistas para que fueran a reportear lo que estaba sucediendo. El diario La Gaceta de Santiago también se sumó a la investigación, tomando un rol protagónico ya que se encargaría de entregar información actualizada sobre el que ya era conocido como el Yeti de Rengo. El impacto que causó la información difundida por la prensa de la época fue tan grande que el temor por la presencia del Yeti aumentaba gradualmente. Por otra parte, grupos planificaban la primera excursión hacia la cordillera, liderados por Raúl Cumcille y José Martínez, conocidos sandinistas, quienes pretendían cazar al hombre de las nieves chileno. A pesar de que la búsqueda del Yeti de Rengo fue un fracaso, Raúl Cumcille dio algunas declaraciones al diario La Gaceta, diciendo que al adentrarse por la precordillera habrían escuchado un gruñido extraño. Junto a esto también descubrieron huellas gigantes. Con el paso del tiempo, Raúl Cumcille se retracta de todo lo que había dicho, diciendo que todo lo declarado fue en broma, aunque en su momento la creencia del hombre de las nieves chileno crecía. Además de los testimonios ya mencionados, algunas personas aseguraban hasta el final haber encontrado huellas gigantes, que por ningún motivo eran de un ser humano. Esto alertó aún más a la comunidad, que ya en ese momento se encontraba completamente atemorizada. Pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores fue que en cada entrevista que se realizó a las personas, estas trataban de describir extraños fenómenos lumínicos que ocurrían en los cerros, justamente cuando la presencia del Yeti se hacía notar.
Incluso la prensa internacional dejó en evidencia el testimonio de 2 sandinistas chilenos que lograron ver a este ser, al lado de una extraña nave que aterrizaba en los cerros. Es acá que el tema se torna interesante, ya que en otros países la presencia del Yeti siempre estuvo relacionada al tema ovni y visitantes alienígenas. A esas alturas el tema era una realidad, ya que el movimiento de la gobernación junta a investigadores, empresarios mineros que auspiciaron también la captura e incluso también Carabineros de Chile. Solo debemos imaginar el impacto que pudo haber causado en la época una situación como esta. El regidor y empresario de Rancagua, Carlos Olivares, dio inicio a la búsqueda del Yeti de Rengo. Su acompañante fue Manuel Méndez, el director de la Biblioteca Municipal de Rancagua. Fue tan seria la búsqueda que crearon el Club de Amigos del Hombre de las Nieves de Rengo. Dentro de la información curiosa de esta historia vuelven los testimonios de Carlos Soto, quien supuestamente habría fotografiado las huellas del Yeti, y aquellas fotos habrían sido entregadas a Carabineros, pero al momento de consultar por las mismas, negaron completamente la versión de Carlos. Pasaron los meses y los rastreos en la zona no dieron muchos resultados, aunque los testimonios seguían apareciendo en otros sectores aledaños. Dentro de las declaraciones que más llaman la atención son las del cabo Pedro Riquelme, jefe del retén de la localidad de Popeta, el que comentó al diario La Gaceta que el caso del Hombre de las Nieves de Rengo mantenía muchas aristas, de las cuales era mejor no seguir indagando. Finalmente, al mismo diario La Gaceta, el sargento de la Cuarta Comisaría, José Martínez, cierra el caso con un tajante titular: lo único seguro respecto al abominable Hombre de las Nieves es que realmente existe, pero en el Himalaya, bajando el perfil de este caso que los tuvo atrapados durante varios meses. La señora María Órdenes recuerda como si fuera ayer cuando padres y abuelos comentaban la historia de los hombres simios de la cordillera, quienes bajaban en una época del año a buscar alimentos. La forma en cómo describían a estos hombres, gigantes, de ojos pequeños, cuerpo peludo y extremidades esqueléticas, provocaba un pavor inmenso antes de ir a dormir. A pesar de ello, recalcaban que eran inofensivos. Según su abuelo, él habría encontrado a uno muerto y logró sacar parte de su piel. Recuerdo que estábamos una noche de verano jugando cartas cuando oímos un ruido muy fuerte, parecido al de un temblor fuera de la casa. Seguido a esto se escuchó un fuerte estruendo, el que parecía más el grito de un animal furioso. Asustados salimos a mirar y ahí nos dimos cuenta que un árbol había caído. Pero eso no era todo. Entre la oscuridad se podían ver a los hombres simios, esos mismos gigantes de los que hablaba mi abuelo. Eran 3 de ellos, solo observaban. Parecían una familia, cada uno tenía una estatura distinta. El niño, el más pequeño, la mujer estaba al medio, se podía reconocer porque tenía senos. El hombre era el más alto y corpulento. Su piel era blanca y sus pelos también, exactamente igual al pedazo de piel que aún mantenía guardado mi abuelo. Mi esposo, quien me acompañó en ese momento, salió con la escopeta, los apuntó a los 3 y ellos solo se quedaron quietos, aunque la hembra se estaba alimentando de las hojas del árbol que recientemente había caído. Sus ojos eran de un amarillo muy fuerte. No pasaron ni 10 segundos cuando dieron unos brincos muy grandes para perderse entre los cerros cordilleranos. Pero la leyenda del Hombre de las Nieves chileno siempre ha existido, claro que con otros nombres, como por ejemplo el Carcancho, un ser humanoide y peludo, el que deambula sin rumbo fijo por sectores cordilleranos. Al igual que el Yeti de Rengo, deja a su paso huellas enormes, mientras que en la cultura mapuche existe el Ñepu, un ser gigante que viviría cerca de los volcanes. Por otra parte, tenemos a los más conocidos, hablo de los gigantes patagónicos, mencionados por Antonio Pigafetta, uno de los pocos sobrevivientes de la exploración de la flota de Hernando de Magallanes. Si bien es muy posible que fuera una broma que se salió de control e involucró a un montón de gente que se mantenía expectante al lado de la radio, parece súper extraño que justamente muchas personas de distintas zonas aledañas a Rengo reportaran sobre la aparición de este ser, sin tener en aquella época un medio de comunicación directo entre ellos, más aún sabiendo que aquellos testimonios provenían de las personas que vivían cerca de la precordillera. ¿Realmente existen o existieron gigantes similares al Yeti en Chile? Es algo que posiblemente nunca sabremos con exactitud. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario en el cual usted se encuentre viendo la transmisión en vivo o la retransmisión.
De esta forma quisimos comenzar el primer programa de Enigmas de lo Oculto. Así es. De esta forma, donde en este programa abordaremos los diferentes casos enigmáticos, casos donde la gente no puede encontrar explicación. Y el día de hoy comenzamos de esta forma con el caso de Rengo, del abominable hombre de las nieves. El día de hoy no me encuentro solo, estoy con un gran amigo, por supuesto. Él es psicólogo y también parapsicólogo. Estoy hablando de mi querido amigo Chris DR, Cristian para los amigos. ¿Cómo estás, Chris? Hola Leo, muchas gracias por invitarme a participar de este gran programa que vamos a iniciar juntos, este camino con Enigmas del Oculto ya, y hablando de diversos temas, no solamente de lo parapsicológico, sino también de distintos tópicos que vamos a tocar a lo largo de esta travesía. Por supuesto que sí. Chris, antes de comenzar y meternos ya en materia, ¿cierto? Quiero saludar a las diferentes plataformas, ¿cierto? Que están transmitiendo o retransmitiendo este programa, ¿cierto? Para toda la audiencia que nos sintoniza. Quiero agradecer a Radio Mágica Virtual, por supuesto, que está transmitiendo este programa para todo lo que es Santiago, todo lo que es el sur de Chile y el norte de Chile también. ¿Cierto? A Chéverísimo TV, que está transmitiendo a Puerto Rico, a Miami y tengo entendido que parte de España también, ¿no es así? Así es. Perfecto. Y también a los dueños de casa, digámoslo, así es, a nuestros queridos amigos de La Ola TV, quien agradecemos también este espacio que nos brindan para poder conversar de estos temas que no son muy comunes, así es, y que por supuesto traen más de alguna pregunta. Chris, ¿te parece si comenzamos y entramos en materia? Sí, por supuesto. Perfecto. Chris, cuéntanos sobre el primer video, el video de entrada que vimos de este ruso, ¿cierto? Que habría tenido este encuentro con esta criatura bípeda, ¿cierto? Que al parecer tenía una especie de... parecía un humanoide, digámoslo así. Sí, sí. Al parecer se podría tratar de lo que es el abominable hombre de las nieves. Sí, fíjate que ese video es muy polémico, está en muchas redes sociales donde te puedo decir de que son demasiadas las reproducciones y visitas que tiene, millones de visitas en algunos casos, y este youtuber es de Siberia y justamente tiene ese canal que se llama Traversa y que él continuamente sube estos videos, ¿cierto? Ya debe ser alrededor de un año que ya tiene estos videos y quizás más tiempo. Y cada vez va mostrando ese acercamiento a esta criatura que, según lo que cuenta él, es que esta criatura lo persigue e invade, digamos, su hogar, que es como en un campo, ¿ya? Y tiene una interacción con esta criatura en un establo, como pudimos ver en el video, en la cual da la impresión de que él le deja algunos objetos o alimentos y así va la interacción y esta criatura se los lanza. A veces es como que toma una actitud un poco tranquila, pasiva y en algunos momentos un poco alterada, quizás como un poco agresiva. Pero no le ha causado ningún daño ni nada. Y es muy parecido a lo que tú decías justamente, que es como rememorar al famoso hombre de las nieves. Es un homínido, un primate homínido, por lo que se ve
digamos, en la reproducción del video que él realiza, y es bípedo, camina en dos pies, ¿cierto? Y resulta que tiene unos sonidos guturales que ahí es donde entramos también en una polémica, porque hay detractores que dicen este video es falso, hay otros que dicen este video es real, y bueno, los sonidos guturales que provoca esta criatura realmente son extraños, pero podríamos decir que un ser humano los podría imitar, así que estamos todavía como en la duda si realmente este video es o algún truco audiovisual o no. Perfecto. Eso quiere decir de que estamos todavía en estudios. Sí. Pero cuéntame, ¿cierto? Un poco, porque no solamente vimos en Siberia o en Rusia, digámoslo, ¿cierto? Donde este hombre habría tenido este encuentro con esta criatura, sino que también acá en Chile vimos el segundo video, ¿cierto? Que fue el caso de Rengo, de Sasquatch, o de Bigfoot, o Pie Grande, como quiera llamarle, ¿cierto? Donde se habría encontrado, o se habría visto, ¿cierto? Esta criatura también. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Acá, bueno, en Chile fue ese avistamiento de un rengo, me parece que fue en 1958. Salió en el diario La Gaceta en ese tiempo, y lógicamente que hubieron testigos del hecho. Hablan de una criatura, como te decía, muy parecida a la que vimos anteriormente en el video atrás, que es como un ser homínido, bípedo también. En este caso sería algo más grande en cuanto a estatura y por las descripciones que tenían. Ahora, sí hay como una diferencia, te podría decir, porque los relatos dicen de que esta criatura de Rengo, exactamente, que fue este avistamiento en el Valle de los Huesos, traía como pieles con las cuales él se cubría. Entonces, realmente sí tenía un pelaje, pero sí cabello largo, todo eso, una estatura prominente, pero en este caso no podríamos decir si los relatos, a qué distancia tendríamos que volver a preguntarle a los testigos a qué distancia lo vieron, si realmente vieron un homínido más parecido a un primate o más parecido a lo que antiguamente se relataba como un gigante, ¿cierto? De la Patagonia. Que hay historias de muchos siglos atrás sobre los gigantes de los Andes también, a los cuales se les denominaba como los Huns. Perfecto. Tú me hablas de gigantes. ¿Aproximadamente cuánto deberían medir aprox? Sí, mira, ahí entramos en un detalle que hay que explicar. En estas apariciones de esta criatura, ya sea Pie Grande, Sasquatch, como le dicen, hombre salvaje, el ñalmo, que sería propiamente tal de regiones de Siberia, los Himalayas, que sería el espécimen de mayor altura, que alberga unos 3-4 metros de altura. Te podría decir que en cada región geográfica del mundo han habido avistamientos de alguna manera de esta criatura. Cambia solamente el nombre, de acuerdo al contexto, como te dije anteriormente, geográfico, la cultura. Tiene nombres como el Yeren, el Yowie, Alma, el Nialmo, que te decía yo, que es como la criatura más grande que hay de esta famosa criatura críptida, que es de la ciencia de la criptozoología que estudia esto. Y la verdad es que el más famoso de todos, podríamos decir que es Pie Grande, Bigfoot, Sasquatch, y también podríamos decir que está el Yeti en los Himalayas. Perfecto. Hay un registro bastante popular, ¿cierto? Dentro de los historiadores de Bigfoot. Cuéntanos un poco. Hablamos de Patterson, ¿o no? ¿Usted registro? Sí, el registro más polémico, el más estudiado por la ciencia en este momento, y bueno, desde que comenzó, digamos, como esta reproducción de este video, que es, como te digo yo, el que contiene más segundos en el cual se puede avistar
y observar a esta criatura, cómo camina, cómo realiza los movimientos físicos, fue en 1967 por Roger Patterson, quien no iba solo, iba con un acompañante, pero esto fue, me parece que en California, sí, y ellos lograron tomar el avistamiento, digamos, observar esta criatura y poder también, de alguna manera, tratar de seguirlo, pero ahí hay un fenómeno que cabe decir que cada vez que quieren continuar el seguimiento de esta criatura, esta se desvanece como por arte de magia, se pierde. Entonces, ahí también hay diversas teorías con respecto a esta criatura, de dónde viene. De alguna manera hay hipótesis, podría ser algo parecido a un homínido que vivió en Asia a finales del Pleistoceno, el famoso Gigantopithecus, ¿ya? Que era como un simio gigante, muy alto, de 4 o 5 metros de altura quizás, y la verdad es que se cree que este simio, que habitó entre 1.000.000 de años a 100.000 años, puede ser que haya pasado de alguna manera a través del estrecho de Bering hacia América del Norte, y a lo mejor especulan que podría ser un descendiente del Gigantopithecus. Otra teoría te podría decir que es la teoría de que está muy relacionado las luces que se ven en los avistamientos del fenómeno OVNI o WAPS, que le llaman hoy en día. Esto sería como parecido a los Foo Fighters, ¿ah? De la Segunda Guerra Mundial, que eran luces que pasan a través de ciertos lugares. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, pasaban a través de los aviones que estaban en combate. Aquí no, aquí pasan luces de esas formas a través de bosques, montañas, y cuando hay avistamiento de estas luces, dicen los testigos que también han logrado observar de alguna manera a esta criatura cercana. Y esta criatura, cuando quieren, como te dije anteriormente, perseguirla, tratar de seguirla de alguna manera, desaparece misteriosamente. Entonces se cree que podría ser incluso un ser interdimensional. Wow. Ahí estamos viendo imágenes, ¿cierto?, de lo que habría visto Patterson, ¿cierto?, donde se aprecia un ser, ¿cierto?, este homínido que parece un gorila. Sí, parece un gorila gigante. Sí, los estudiosos empezaron a notar que los movimientos no correspondían a lo que es específicamente movimientos físicos que realiza, ¿cierto?, un gorila al caminar, al moverse. Entonces pertenece quizás a otra especie, quizás no descubierta, y por eso que siguen las investigaciones. Pero cuéntame, porque hemos hablado de Rusia, Chile, ¿cierto?, Norteamérica con Patterson, pero no solamente en estos lugares, sino que han habido avistamientos en Argentina, han habido avistamientos, ¿cierto?, en otros lugares. Hay, ¿cierto?, películas que se han hecho también, justamente en Alemania también hay casos que se ha visto esta criatura. Cuéntanos sobre eso. Claro, es que los avistamientos de esta criatura han sido en distintas épocas. La verdad es que hay muchas historias que han abarcado siglos, incluso podríamos decir quizás milenios. Ahí están, digamos, las tribus aborígenes de Alaska, Canadá, los indios Upa que llaman a esta criatura, me parece que es Omag, los aborígenes Salish que le dicen Sasquatch a esta criatura. Y así, como desglosando hacia Centroamérica, también está el dueño del monte, que es como le dicen a esta criatura en Costa Rica, cuando la han logrado observar. También está el famoso Ucumar. El Ucumar, aquí al lado de nosotros, al lado de Chile, Argentina, nuestros hermanos argentinos, ¿ya?, en Salta y Tucumán, hablan de avistamientos que te puedo decir que hace poco, ya hace
el año 2020, 2022, 2023 se ha visto esta criatura y sigue los avistamientos y es una criatura que causa polémica, cierto temor también, y hay muchos testigos. Se ha llevado a la prensa en televisión también el caso. Es algo que nuestros hermanos argentinos conviven con ese fenómeno. Wow. Mira, vamos a mostrar unas imágenes, ¿cierto? Que nuestro señor director me está avisando por interno del por qué se llamaría Pie Grande. Ahí tenemos, ¿cierto? Esta huella de un pie grande, y literalmente es un pie grande, por eso es que le llaman de esa forma. Imagínate las dimensiones de esa criatura ahí. ¿Cómo será? Debe medir alrededor de 2 metros 50, 2 metros 50, 3 metros. Claro que sí. Acá tenemos otra imagen que vamos a pasar a ver. Ahí está, ¿cierto? Ese es el de la derecha es un negativo de una huella que se habría encontrado. Y el de la izquierda, por supuesto, es un pie normal, un pie humano. Claro, fíjate. Dimensiones, como nuevamente dimensiones en cuanto a lo ancho, es demasiado la diferencia que hay. Así es. Conversamos también fuera de contexto, fuera de cámara, ¿cierto? Sobre que en Estados Unidos se han puesto cámaras, ¿cierto?, de seguridad. Y, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo son de una cámara que se habría puesto en el bosque y se habría grabado a esta bestia que parece un orangután. Sí, hay a veces, digamos, como fotografías, videos que se realizan en los cuales se arma quizás como de alguna manera una confusión, en la cual, lógicamente que si puedes observar ahí, está de noche, ¿cierto? Esta criatura Así es. De un árbol, ¿ya? Lo que me llama la atención de esta fotografía, si tú la observas bien, que es que ahí aparece otro animal que parece que fuera como una especie de ciervo o venado. Y fíjate que está a pocos metros la criatura y eso me llama la atención, porque resulta que si este ciervo o esta criatura estuviera muy cerca, el ciervo, tenlo por seguro que ya se habría alejado corriendo y no estaría a esos metros que se logra ver ahí, como si estuviera como 1,5 metros, 2 metros de distancia nomás. Porque esta criatura tiene una característica muy especial, que es que los testigos describen que tiene un olor penetrante, como si fuera descompuesto, algo que está muerto, ¿ah? Entonces logran, cuando han habido estos avistamientos, percibir ese olor a una distancia bastante considerable, de varios metros, podríamos decir incluso 10 metros de distancia. Entonces me llama la atención que en esa foto este ciervo esté tan cercano y no huya. Podríamos decir que a lo mejor es una equivocación y es falsa quizás esta foto. Claro, una fake news, podría ser. Por supuesto. Que ojo que hay varias fake news que están dando vueltas en las redes sociales, ¿cierto? Sobre Pie Grande. Como bien lo decíamos al principio, entonces también ese video que vimos al principio estaría también siendo investigado para saber si es que realmente es un video verídico. Cristian, Cris, te cuento, la producción, ¿cierto?, indagando sobre este tema, habría encontrado algunos registros que son bastante impresionantes. Son un video, ¿cierto?, de las redes sociales que se encontró y me gustaría invitarte a que pudiéramos pasar a revisarlos, ¿te parece? Sí, por supuesto. Adelante. Este video
Sí, este video, como bien te decía, es de las redes sociales y es de un canal, de un youtuber que lleva por nombre el canal, ¿cierto? Documentales y más. Pasamos a ver entonces este video a continuación, aquí en Enigmas del Oculto. Estoy viendo algo que se mueve por esta parte de ahí. Algo de color negro. Parece una persona, pero se mueve medio raro. Si realizamos un acercamiento, evidentemente aquella silueta se muestra un tanto extraña. ¿Realmente será una evidencia de la existencia de Pie Grande? ¿Qué opinas al respecto? En Canadá, un joven quien se encontraba a bordo de un bote en el lago Huron pudo registrar de manera accidental la siguiente escena. Presta atención a las imágenes, ya que logró registrar una inquietante silueta que pasó rápidamente por la costa hasta perderse de vista en dirección al bosque. Muy atentos. ¿Qué crees que pudo ser aquello? Sin lugar a dudas, pareciera cumplir con las características del nombrado Pie Grande, ¿no lo crees? Otra de las extrañas grabaciones es justo la registrada por Ken Carpentry, un hombre quien decidió internarse en las inmediaciones de un bosque en Utah, Estados Unidos. Una vez arribado al sitio, decidió grabar un recorrido aéreo con la ayuda de un dron, justo desde la cabaña en la que se encontraba hasta varios metros hacia el interior del bosque. Lo que nunca se imaginó fue toparse con algo que pareciera efectivamente de la silueta de Pie Grande caminando por el suelo cubierto de nieve. Muy atentos. What the world? What is that? Oh, that's incredible. What? Conforme avanzaba por el bosque, las imágenes que su dron le transmitía hacia su monitor eran totalmente inquietantes. Un bosque aparentemente desolado, cubierto de nieve, hasta que, de un momento a otro, aparecía esto a cuadro. What is that? Totalmente sorprendido, aquel hombre no daba crédito a lo que había captado. En ese momento desconocía qué pudiera estar ahí. Lo único que se le venía a la mente era o un oso o la legendaria criatura Pie Grande. Pasaban los segundos y continuaba siguiendo su rastro. Sin embargo, hubo un momento en la grabación en la que la extraña criatura permanece debajo del denso follaje de un gigantesco árbol. A partir de este momento le perdió la pista y, por seguridad, decidió marcharse del sitio lo más rápido posible. ¡Wow! ¿Qué te parecieron las imágenes, Chris? Sí, mira, las primeras imágenes, te podría decir que el primer video, bueno, ahí hay que analizarlo bien porque realmente con la tecnología que hay hoy en día, la capacidad de los celulares, ¿cierto? Si lo tomó con un celular, no se ve nítidamente, tú puedes hacer como, digamos, como un zoom, ¿cierto? Y como que se vea un poco borrosa la imagen, es como para dudar un poco. Me refiero con todo lo tecnológico que hay hoy en día. Los otros videos sí son más polémicos, sí. Este último video que acabamos de ver, donde el dron aparece,
Ese es un video que está a la palestra hoy en día y que se están haciendo estudios, investigaciones, porque eh, esta persona digamos, colocó el dron, ¿cierto? Tengo entendido para ver otras especies que habitaban en el bosque, ¿ya? Claro, Pero, pero no necesariamente como para avistar o tener un encuentro con esta criatura. Entonces, sí, hay diversas cantidades de videos, de fotografías, pero hay que hacer un estudio siempre, un análisis profundo en cuanto a lo audiovisual, ¿cierto? Lo visual, ¿cierto? Y lo tecnológico, y ver el comportamiento también de la criatura, cómo se manifiesta, ¿cierto? La conducta, qué es lo que hace realmente en ese momento, si es que se produce este avistamiento, incluso si hay más cercanía entre el que observa. Eh, Te podría decir que son muchos los fenómenos, como te estaba diciendo anteriormente, y bueno, las historias de esta criatura se remontan a cientos de años. Por ejemplo, hay una escritora que se llama Berta Koesler, que tiene un libro por ahí que pueden de alguna manera encontrar en redes sociales, y, y se llama, me parece, Cuentos de los Araucanos. Cuentos perfecto. araucanos. Y ella relata ahí la leyenda del Trauco. Y aquí hay una arista bien especial. El Trauco argentino, descrito, digamos, por ella, es un Trauco de dimensiones mucho más grande que el Trauco que nosotros conocemos de las historias chilenas, ¿cierto? Entonces, el Trauco chileno, en algunas, digamos, como descripciones, no abarcaría más de un metro, un poco menos de un metro quizás. En cambio, el Trauco que se describe en las leyendas araucanas argentinas es mucho mayor en cuanto a estatura. Podríamos decir que a lo mejor incluso hasta un gigante. Comparten algo en común entre los dos, que es el rapto de personas, específicamente de hembras de la especie de los seres humanos, ¿cierto? Y que raptaban a estas personas. Entonces, eh, también hay otro fenómeno con respecto a eso, que es el famoso silbido. Te puedo decir que en pueblos aborígenes de Canadá se dice y se cuenta que hasta hoy en día tú no puedes silbar de noche porque puedes atraer a esta criatura. Eso lo cuentan los aborígenes y decían de que cuando se producían los silbidos, ¿cierto? Alguien silbaba de noche, se encontraban con esta criatura e incluso se producían ataques masivos hacia este pueblo que habitaba en ese sector. Entonces, no siempre los avistamientos han sido, o los encuentros directos con esta criatura han sido reportados como encuentros pacíficos. Tenemos como por ejemplo uno de los más polémicos que fue en 1924 en Washington creo que fue, donde algunos mineros dicen haber en algún momento avistado esta criatura y le dispararon, ¿cierto? Y en la noche fueron atacados masivamente por un sinnúmero de estas criaturas y lograron, Wow. digamos, ir hasta el amanecer, y estas criaturas se retiraron y ellos aprovecharon de salir de ese lugar. Wow, qué impresionante lo que nos cuentas. Oye, ahí estábamos viendo unas imágenes del Trauco, de una escultura del Trauco, ¿cierto? Ahí está, en pantalla. Este es el Trauco que nosotros conocemos. Ese es el Trauco, claro, que se realiza una descripción de alguna manera, ¿cierto? Siguiendo todo lo que es las leyendas, ¿cierto? Y todo lo que se ha escrito respecto a este ser mitológico. Pero, pero ya hablamos, como tú puedes ver ahí, de que él tiene unas dimensiones que son menores a este Trauco que yo te hablaba, que describen en los cuentos araucanos de otros países, por ejemplo. Hermanos en los cuales el Trauco es una criatura de proporciones de mayores, ¿cierto? En cuanto a su estatura, sus medidas. Entonces, cabe recordar que en los Andes, como digamos, pudimos ver al principio del programa,
se hablaba de que existían estas criaturas en las cordilleras, ¿cierto? La cordillera de los Andes, y que bajaba en ciertas épocas. Esta criatura era llamada Kunz, Kunz. por los habitantes, claro, Kunz, por los habitantes de las zonas precordilleranas, cordilleranas. Y esas historias son historias que vienen de siglos y siglos. Por ejemplo, hay otra historia con respecto al famoso rey Gilgamesh, ¿ya? Ah, Eh, perfecto, sí. Claro, Gilgamesh, que se habla de que él tuvo un enfrentamiento con una criatura que fue enviada para digamos, confrontar a este rey, ¿cierto? Y que tenía que ser de la misma, digamos, como fuerza que ostentaba el rey Gilgamesh. Entonces, esta criatura era un protector de la naturaleza y era llamado Enkidu. Y Enkidu se enfrenta al rey Gilgamesh en esta historia y después del enfrentamiento ellos terminan siendo como una especie como de amigos, ¿cierto? Y se acompañan en las siguientes aventuras. Pero esta criatura Enkidu es descrita como una especie de homínido, hombre bestia. Oye, hablando, cierto, de las bestias y todo, tú hablaste sobre el trauco. ¿Te ha salido alguna vez el trauco? No, personalmente no, pero he sabido de gente que sí. Sí, 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 aquí en la producción me están diciendo de que uno tuvo que salir arrancando. Oye, sí. hacemos, ten cuidado, parece que está ladrando el trauco ahí, Ladrando. Claro. Oye, hacemos un llamado a todas las chicas para que no silben de noche porque les puede salir el trauco. Oye, volviendo al tema, Chris, lo que tú nos cuentas, ¿cierto?, sobre Gilgamesh, está en este libro, ¿cierto?, donde habla sobre este rey Gilgamesh y, bueno, desde antaños y bueno, hasta el día de hoy siguen habiendo registros, ¿cierto?, de este animal. ¿Le podríamos llamar animal? Sí, es que realmente se describe como un homínido porque se piensa que puede pertenecer a la categoría de entre un primate, ¿cierto? Se habla de puede ser un descendiente quizás de los Neanderthals, ¿cierto? Entonces, y la característica es que camina como en dos pies, ¿cierto? Es bípedo. Entonces, ahí esa clasificación todavía está como en veremos, porque hay investigadores en el mundo que apuestan a que esta criatura podría ser el eslabón perdido entre el hombre y el simio. Podríamos decir de que pueden ser familiares, ¿cierto?, de lo que es los Nephilim, estas criaturas gigantescas que estuvieron, ¿cierto?, que son bíblicas, donde habrían, ¿cierto?, las mujeres habrían tenido relaciones con ángeles y les nacieron estas gigantes. ¿Podrían ser también de la familia de los Nephilim? Sí, bueno, hay como distintas hipótesis, teorías sobre digamos, el origen, ¿cierto? Pero sí, debido a las historias que hay, podría quizás de alguna manera tener cierta relación. Ahora, hay un libro bastante polémico que ha sido escrito por una mujer que fue teósofa, que creo que fue la fundadora de la teosofía en el mundo, que ella se llamaba Madame Blavatsky, y ella escribió algunos libros, ¿cierto?, que tomó de otros maestros que conoció en India, en Tíbet, a lo largo de su viaje. Fue transcribiendo quizás o anotando, ¿cierto?, lo que le decían estos maestros, y hizo varias obras. Por ahí está la famosa doctrina. Y fíjate que ahí ella relata algo
en uno de los volúmenes con respecto al origen de ciertas criaturas que estuvieron antes que el hombre, y, e incluso se atreve a decir en un momento de que hay una historia sobre que el hombre no desciende del mono, sino que el mono sería una aberración que nace del hombre procreando, ¿cierto?, junto con animales. Y eso sería en la época de Lemuria, antes de la época de la Atlántida. Entonces, esta aberración vendría siendo el mono, ¿cierto? Entonces, es muy extraño también que el hombre siga evolucionando y que el chimpancé, el orangután, el gorila, permanezcan como stand-by. O sea, estamos como, no, el ser humano sigue evolucionando a lo largo de los siglos y milenios, ¿cierto? Y como que estas criaturas como que permanecen de cierta manera como un animal, ¿cierto? Un primate, y no avanzan de alguna manera en su quizás como digamos como al nivel que tiene un ser humano en cuanto a cognición, pensamiento, reflexión, y esas cosas. Wow, qué impresionante lo que nos cuentas, Chris. Mira, el director, mientras tú hablabas, me estaba informando por interno que se nos quedó en el tintero un video. No sé si te gustaría pasarlo a ver. Este es el video, ¿cierto? El antes de lo que habría sucedido, ¿cierto?, con este ruso. Antes de que sucediera, ¿cierto?, lo que vimos al principio, que era el tema de ¿cómo se llama?, de esta criatura que habría comenzado a arrojarle cosas. ¿Qué es lo que habría sucedido antes? Porque, bueno, la verdad que todas las cosas, ¿cierto?, a lo mejor suceden por algo. Entonces, sí, claro. No sé si te gustaría pasar a ver ese video o lo pasamos. No, veámoslo, porque es interesante lo que sucede con este youtuber, porque como te dije anteriormente, él tiene videos donde hay acercamientos que tiene a 8 o 9 metros de esta criatura, y también es muy extraño que tenga este contacto, si es real, que tenga este contacto con esta criatura, debido a qué. Podríamos especular quizás una escasez de alimentos en la zona, y que esta criatura haya salido de las montañas y de alguna manera llegado a lo que es este campo, ¿cierto?, esta región campesina y donde él habita, y que realmente él haya logrado tener de alguna manera esta oportunidad de tener esta interacción tan cercana. Pero sí, lógico que ver un video o los videos que él presenta es como wow. Así es. Pasemos a revisar. Me dice el director que vamos a tener que ver, por tema de tiempo, solo una fracción, ¿cierto?, del video, pero vamos a ver la parte más álgida antes de lo que vimos al principio, que es este acercamiento que tú hablas, ¿cierto?, de esta bestia a 50, 100 metros, bastante cerca. Vamos a verlo entonces. En un principio, este usuario acostumbraba a publicar videos como estos, mostrando su día a día y compartiendo al mundo cómo era vivir en una granja, ubicada en una de las zonas más heladas e inhóspitas de Rusia. Pero todo cambió cuando, en medio de la carretera, casi a punto de llegar a su casa, se topó con una criatura muy extraña que hasta el día de hoy no le deja en paz.
Bueno, ahí veíamos entonces este extracto, ¿cierto?, de este video que habría grabado este ruso. Lo que me llama mucho la atención, Chris, es que todos los registros que hemos visto hasta este momento son todos con una calidad bastante baja. No hay una resolución mayor. De hecho, e incluso hasta el video del dron que vimos, ¿cierto? Este dron. Recordemos de que los drones tienen una resolución bastante alta. Ya no estamos hablando de que tenga una resolución de 720 píxeles. Estamos hablando de 4K, 4000 píxeles. Entonces me llama mucho la atención de que todos los registros que hemos visto son de baja calidad. Eso, Sí, sí. no sé si te llama la atención a ti, Sí. Chris. Sí, por supuesto me llama la atención porque, de hecho, mira, fíjate que, por ejemplo, ese video que acabamos de ver, sí, exactamente está como a 50 o quizás más metros de distancia, pero él logra tomar otro video dentro de todos los que ha presentado en su canal, donde filma esta criatura a unos 8 o 9 metros, y la verdad es que también se ve de una manera como que si estuviera un poco pixelado y borrosa un poquito la imagen, y está a una distancia considerable que con un celular de hoy en día, ¿cierto? Con la tecnología, debiera ser nítida la imagen, ¿cierto? Hay otra cosa más con respecto a lo que acabas de decir. La filmación de Patterson de 1967, la más polémica, estuve informándome que hace algunos días la analizaron con inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es como que dio un veredicto de que la grabación, según los detalles del análisis, sería falsa. Wow. Pero me cabe la duda, si la gran mayoría de los registros son falsos, ¿cuál sería entonces la razón de crear a esta bestia? Si es que realmente no existe, o si es realmente, o si es real. Pero en el caso de que no existiese, ¿cuál sería la razón para poder, cierto, crear algo de estas características? Sí, mira, bueno, en el caso de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, quizás podríamos hablar de que una de las primeras personas que era un minero, ¿ya? Que él tomó estos como moldes de las huellas, ¿cierto? O fotografías, y que los expuso por primera vez. Él con el tiempo relató que él realizó esto para poder quizás ahuyentar a las personas que pudieran robarle en el lugar donde las herramientas y la maquinaria que él utilizaba en la minería. Pero ahí ya entramos en un debate también, porque hay registros no solamente del 1900, sino que de otros siglos en los cuales no se contaba tampoco con la tecnología de hoy en día, ni tampoco para reproducir nada en cuanto a sonido, en cuanto a lo audiovisual, y simplemente se escribían, se hacían relatos escritos de que sí existía esta criatura. Por ejemplo, los Himalayas, en el Tíbet, ellos tienen registros en libros que son, digamos, milenarios, que hablan de esta criatura. También hay pueblos en Centroamérica que también relatan de alguna manera en sus historias, en sus leyendas, que existían, ¿cierto? En estas selvas amazónicas también, criaturas que eran como de la categoría homínida, ¿cierto? Y bípeda. Ellos le daban una descripción de que, por ejemplo, en Costa Rica, el dueño del monte, creo que le dicen, entonces se aparecía y atormentaba a los pueblos de esa zona. Entonces, que tantos registros hayan a lo largo de la historia, en diferentes siglos y en diferentes épocas y en diferentes espacios geográficos, regiones geográficas del mundo, entonces no puede ser que solamente porque alguien haya dicho de que fue, digamos, como premeditado,
¿ya? De alguna manera, cómo explicamos el fenómeno colectivo, cómo explicamos que culturas que no se conocían describen a la misma criatura. Entonces, no existía el internet tampoco, ¿cierto? No existía la Claro, comunicación como hoy en día. Entonces, ¿de dónde podemos tomarnos ahí para poder hacer el análisis de que una cultura que estaba a 1000, 2000, 3000, 4000 kilómetros de distancia coincidía con los relatos y la descripción, ¿cierto?, de esta criatura en ese espacio geográfico? Entonces, eso llama mucho la atención. Y que de hecho, perfecto. debo decirlo, con la tecnología de hoy en día, incluso hasta hoy en día es uno de los fenómenos que no se logra explicar. O sea, estamos explicando, por ejemplo, han salido noticias de los famosos WAPs, ¿cierto? De las revelaciones que Sí, está haciendo la CIA a través del Congreso de Estados Unidos, posibles naves espaciales que mantiene el gobierno, y un montón de cosas como los seres interdimensionales, todo, pero que esta criatura todavía permanezca en el enigma. ¿Dónde está? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene? ¿Dónde se esconde? Porque debe haber una comunidad de estas criaturas para que logre existir a través de los tiempos. claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo sobrevive? Porque recordemos de que vive en lugares que son cierto de extremo frío, quizás nos... Bueno, la verdad que hay tantas preguntas, tanto de enigmas, que Un alcance, sí, diga. te voy a hacer un alcance más con respecto a lo mismo que estamos relatando. Hay una historia también en el Tíbet, en los Himalayas. Se habla de una ciudad perdida, una ciudad invisible, intraterrena, que se le da muchos nombres, pero allá le dicen Chambalá. Y se cuenta en los relatos de que, estos seres, el famoso Yeti, sería un guardián de este mundo intraterreno. Wow. O sea, podría ser cualquier cosa, desde un extraterrestre, desde un primate o un ser intraterrestre. Por supuesto, no se sabe aún el origen, y eso es un enigma que hoy en día, como te digo, con todo lo que hay en cuanto a tecnología, que ya estamos sabiendo mucho si es que realmente hay seres interdimensionales, los científicos están especulando, pero esta criatura ha sido legendaria y puede ser una criatura propia de la Tierra incluso antes del Homo sapiens. Entonces, ¿cómo puede ser que hasta esta época todavía no sepamos el origen? Exactamente. Chris, sé que nos quedan poquitos minutos para ya ir terminando, ¿cierto? Pero sabemos de que tú también eres psicólogo. ¿La psicología también estudia esto o qué es lo que dice en cierta forma sobre este tipo de cosas? Porque muchas veces la gente puede entrar en una paranoia, como por ejemplo lo que sucedió, ¿cierto?, en Rengo, donde la gente se juntaba para poder, ¿cierto?, ver si es que habían podido tener algún otro registro de esta bestia. Puede que la gente también pueda caer en esta histeria colectiva sobre este asunto, o quizás también hablar sobre el tema del miedo que puede ocasionar, ¿cierto?, el encontrarse con esta bestia frente a frente. Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista psicológico netamente, no podríamos quizás como hacer hincapié de que sí existe esta criatura, porque hay que tomar en cuenta que los fenómenos de la parapsicología es una pseudociencia, todavía no es ciencia. Entonces, en ese caso, lo que podríamos quizás analizar de estos fenómenos sería del punto de vista de que pudieran ser un fenómeno digamos, como de una alucinación colectiva. Podríamos decir también, podríamos especular si acaso los testigos
tienen alguna patología, algún rasgo que los hiciese, digamos, de alguna manera tener un delirio en el momento que se enfrentan a un fenómeno que no necesariamente puede ser una criatura. Puede ser también un fenómeno físico de reflexión de luz que está pegando de cierta manera, se refleja en algún material y que provoca de alguna manera estas sombras en el bosque, por ejemplo. Entonces hay un sinnúmero de cosas que se deben analizar, y como te digo, desde el punto de vista de la psicología, netamente tendría que hacerse un estudio también, un análisis estadístico también, cualitativo, cuantitativo, de qué se trata. Pero hay colegas tuyos, por ejemplo, Chris, que sí creen en esto, como tú, por ejemplo. Sí, mira, más que creer, lo que sí llama mucho la atención, el hecho de estos fenómenos, como pudiera ser también los fenómenos ufológicos, y lógicamente que la ciencia trata de darles como te dije anteriormente, un análisis profundo para poder determinar si un fenómeno es real o no, o como te decía yo, es un delirio, es una alucinación colectiva, porque cabe destacar, por ejemplo, que el miedo es algo intrínseco del ser humano, y por ejemplo Jung, un gran psicólogo, hablaba de un inconsciente colectivo, que había un miedo arraigado en el ser humano que se traspasaba de generación en generación, inconscientemente, que va como, por así decirte, como en la genética del ser humano. Entonces es un miedo intrínseco. Tú apagas la luz de un sector, un lugar, y queda todo en oscuras, ¿cierto? En la oscuridad, y la gente inmediatamente siente temor, siente un temor intrínseco a ser atacado, y eso vendría siendo lo que habla sobre el inconsciente colectivo, referente a que nuestros antepasados sentían mucho temor de ser atacados en la noche por criaturas, animales salvajes, ¿cierto? Entonces la oscuridad para ellos era sinónimo de muerte. No, y imagínate encontrarte con una criatura de estas en la noche, no saber qué es lo que es, en cierta forma, y qué es lo que posiblemente te podría hacer. Y eso causa bastante temor. Claro, desde el punto de vista de lo que tú hablas también, se podría generar, si fuera el fenómeno real, te enfrentas a una criatura que hay un desconocimiento de cómo puede reaccionar, porque tú puedes ver, por ejemplo, te enfrentas a un tigre, por ejemplo, un león, y tú sabes que de qué manera te puede atacar y de seguro que vas a morir. Pero me refiero a que sabes lo que hace. En cambio, estas criaturas, claro, no reaccionan, no hay registro realmente que pudiéramos decir, sí hay un registro, digamos, un análisis que se hizo y un registro fidedigno de que esta criatura se comportó de tal manera y que realmente existió, y entonces ese miedo que se produce a lo desconocido ya es un miedo mucho más profundo. Podríamos entrar en un pánico, y lógicamente que algo así podría provocar en una persona un estrés postraumático, en el momento un estrés agudo, y después pasarse a un estrés postraumático con sus derivaciones, que tuviera claro que sí, con otros trastornos después. Claro que sí. Chris, podríamos estar hablando horas sobre este tema, ¿cierto? Pero lamentablemente la hora ya se nos acabó, el tiempo, pero nos quedamos con el compromiso, ¿cierto?, de poder continuar hablando sobre el tema de Pie Grande y también de otros temas más que semana a semana vamos a ir abordando, como por ejemplo el fenómeno OVNI, ¿cierto?, que ahora cambió de nombre, parece, ¿no? Fenómeno WAPS parece que se llama. Sí. Los seres interdimensionales, seres intraterrestres, ¿cierto?
casos de fantasmas que se aparecen en las casas, ¿cierto? Y tantos otros temas más que podremos abordar. Agradecer tu tiempo, Cristian, y por supuesto vamos a estar semana a semana llevando todos estos temas para que la gente, aquellos amantes de lo que son la parapsicología, las cosas, ¿cierto? Podríamos decirle ocultas, ¿cierto? Ocultas, porque son cosas que no se hablan mucho o que, ¿cierto? No tienen una explicación. Cristian. Por algo el programa se llama Enigmas del Oculto, para que lo recuerden y que nos sigan en las redes sociales. Así que vamos a estar, como dice Leo, hablando de todos los fenómenos paranormales, el espiritismo, seres interdimensionales y muchos más. Así es. Cris, para las personas que nos están comenzando a conocer, tenemos redes sociales, tenemos TikTok, ¿cierto? YouTube, Instagram. ¿En dónde nos pueden encontrar? Bueno, es muy simple. En todas las redes sociales, @Enigmas del Oculto. En TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Nos pueden encontrar así. Perfecto. Así es. Agradecer entonces nuevamente, como lo hicimos al principio, a Radio Mágica Virtual, que está transmitiendo, ¿cierto? Para lo que es nuestra zona central. Hablamos de Santiago, ¿cierto? La zona norte también de nuestro país y la zona sur. También a Chéverísimo TV, que está transmitiendo para Miami, para Puerto Rico y también Europa, ¿cierto? Sabemos que hay personas que no, lo ven y nos escuchan, ¿cierto? A través de Chéverísimo TV ahí en España y en otros lugares de Europa. Y también, por supuesto, agradecer a la Ola TV por darnos este espacio de poder compartir, ¿cierto? Esto que nos apasiona, ¿cierto? Estos temas que no muchas personas entienden y hay temas que también todavía no tienen una respuesta. Así que, bueno, Cris, nos vemos hasta la próxima semana, si así, por supuesto, Dios lo quiere. Así es, Leito. Nos vemos a todos los auditores la próxima semana con otro tema más. Así es, con otro tema bastante interesante. Que estén todos muy bien y puedan esta noche dormir plácidamente. Así que tranquilo, que el trauco no les va a salir. Será hasta la próxima. Chao, chao.